Hola, ¿qué tal chicos? Bueno, seguimos subiendo las resoluciones de los trabajos que ya vimos acá en la Academia Electrolioy para aquellos que les interesa hacer los cursos de refrigeración y línea blanca. Se pueden anotar al 11 6171 4358. También les quiero contar que entre medio de lo que es refrigeración, también podemos separar los cursos que son 6 de aire acondicionado, frío-calor, frío-solo, hasta 9000 kilocalorías. Son 6 clases, ¿sí? Se dictan una vez por semana, ¿sí? Tiene un costo actual de 2.500 pesos y solamente son 6 para recibirse en lo que es aire acondicionado hasta 9000 kilocalorías. Bueno, vamos a hacer un repaso para los alumnos que ya están cursando acá en la academia. La clase de aire acondicionado, en esto que denominamos como título común arranque y trabajo por código de colores, ¿sí? En un equipo simple, frío solo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con una bornera de 3 bornes, en lo cual vamos a encontrar tal vez un número 1, un 2 o un N, que esto significaba neutro. Acuérdense que no siempre la disposición de las borneras son iguales, pero nosotros, como ya sabemos de dónde vienen los cables y cómo hacer las conexiones, deberíamos testear esas partes con nuestro multímetro o pinza amperométrica y darnos cuenta qué corresponde a cada componente. O sea, en este equipo recuerden que tenemos solamente dos componentes, ¿sí? Uno es el motocompresor y el otro es el fan del ventilador de la unidad exterior, ¿sí? Esto es la conexión que vimos en la unidad exterior, en lo cual teníamos por una parte el motocompresor, ¿sí? Y por otra parte el fan exterior, ¿sí? Donde nos vamos a encontrar con una conexión simple por el hecho de que desde la bornera, en la interconexión de la unidad interior, nos manda una señal, línea o fase, llamémosle, para interpretar de dónde viene y qué significa. Esta sería la conexión que nos manda la placa a través de su sistema inteligente, la conexión del motocompresor, ¿no? O sea, la interrupción entre la fase y la línea de inteligencia, nosotros le llamamos común, en aire le podemos llamar señal o fase. Bien, desde la bornera 1, como ya habíamos identificado por código de colores, esto de común arranque y trabajo, que era simplemente hacer, digamos, la pirámide, donde íbamos a tener la medición de las 3 resistencias que tenemos dentro de la bornera del motocompresor, pero nosotros la tomaríamos desde los cables, o sea, para no tener que desarmar la unidad, ya simplemente sacándole la tapa, nos encontramos con esto de la madeja de cable que va hacia el motocompresor y la otra madeja de cable que va hacia el motor del ventilador o forzador exterior, ¿sí? Donde en cada componente encontramos que tienen su capacitor de marcha y de trabajo, ¿sí? Uno del motocompresor y otro el motor del fan exterior. Acuérdense que en esta unidad que vimos era de 25 microfaradios la parte de la unidad motocompresora y la parte de la ventilación, digamos, del condensador de temperatura, teníamos un capacitor de 2,5 microfaradios. Si encontrásemos el capacitor viejo que vimos acá en la clase, que se llama, digamos, capacitor dual, encontraríamos las conexiones de las dos borneras en ese capacitor. Y en el capacitor tendríamos la descripción que diría 25 microfaradios, ¿sí? En una parte, y en otra parte 2,5 microfaradios para lo que es la parte, digamos, del ventilador, ¿sí? En este caso lo teníamos repartido. Y en el caso de que encontremos ese capacitor dual,
Como por ahí no lo podemos conseguir porque son de unidades viejas, o tal vez si lo conseguimos son más caros que los que vienen individualizados, podría ser que compremos uno de 25 microfaradios y otro de 2,5 microfaradios. Sí, siempre acuérdense que respetemos el voltaje. Si el voltaje dice 450 volt y en el caso del de 2,5, 440 volt, respetemos siempre el voltaje. Es muy importante para el normal funcionamiento de cada componente. Bien, recordemos que desde la bornera, ¿sí?, de la interconexión, sale un cable. En el caso que vimos fue negro el cable, podría ser de otro color, ¿sí?, que va directamente al común del motocompresor, ¿sí? Después teníamos el neutro, ¿sí?, que desde el neutro baja otro cable que va a un hemisferio del capacitor. ¿Cuál era el hemisferio del capacitor? Sí, justamente el del lado del trabajo. Acuérdense que el trabajo cierra siempre a neutro, o sea, se cierra el circuito de cada componente de consumo, ¿sí? Y del otro lado del hemisferio iba a la parte de arranque del motocompresor. Bien, del mismo modo sucede con la parte del motor de la ventilación, ¿sí? ¿Por qué? Porque saca un cable para cerrar el circuito directamente al capacitor, ¿sí?, y desde el capacitor va hacia el lado del trabajo. Esto de la bobina más chica de las tres que habíamos medido en el código de colores, ¿sí? Después la otra que queda solita, siempre tengamos en cuenta la división del hemisferio del capacitor, ¿sí? En este caso es un cuadradito, pero si fuese uno de estos redonditos nos vamos a dar cuenta que en el medio tiene como una media luna que divide los hemisferios, ¿sí? Y entre sí, las borneras, ¿sí?, de cada lado tienen conexión entre sí, continuidad entre sí, para hacer esto de los puentes. O sea, viene el neutro, lo conectamos a un hemisferio del capacitor y el trabajo en este caso el forzador, va a cerrar a justamente la parte del lado del neutro. O sea, va al trabajo, va directamente a neutro. Bien, y del otro lado, ¿sí?, sale la otra patita, que está siempre sola, va al lado de la bobina de arranque del componente. Y lo mismo sucede con el 1, o sea, esta señal vendría a ser que es una señal paralela, ¿sí? Cuando decimos paralela, está conectado, ¿sí?, paralelo. Justamente usa el común del motocompresor para hacer el arranque del común del forzador. Y de la misma manera usa el 2N, que sería el neutro, para cerrar la parte del circuito, ¿sí? Lo conecta al hemisferio del capacitor del lado del trabajo. Bien, repasemos esto, ¿sí?, y después volvemos para explicar. Este es un equipo frío solo, y para explicar cómo es un circuito desarrollado con otro componente que se llama válvula inversora, ¿sí?, en un frío-calor, ¿sí? Bueno, repasemos este trabajo que ya vimos acá en la academia. Los que ven el video y les interesa, estamos en Victoria, Partido San Fernando, ¿sí? Si quieren hacer los cursos, no se olviden de comunicarse con nosotros al 11 6171 4358.